Punto a punto. Escrito por Ana María Machado, con ilustraciones de Carolina Calle, de la editorial Babel. En la voz de Ángela Sánchez Bernal. Abracadabra, patas de cabra, que este cuento se abra. Punto a punto, por Ana María Machado, ilustradora Carolina Calle. Traducciones de Beatriz Peña. Había una vez una voz, delgado hilo sin rumbo, hilacha de voz. Voz de mujer, dulce y mansa, de rezar, arrullar niños, muchas historias contar, de palabras de cariño y frases de consolar. En toda y cada labor, voz de siempre concordar, voz débil y chiquitica, voz de quien vive en sordina, una hilacha de voz desde siempre habituada a no ser oída. Nunca llegaba muy lejos, se quedaba por ahí, cerca de donde vivía. Minúsculo punto en el mapa, lugar sencillo y pequeño, lleno de casas y patios, junto a la orilla de un río. Aquel río también nacía manso y suave, como quien no va a ir muy lejos, un hilo de agua. Pero luego a otros hilos se juntaba, y punto a punto, gota a gota, seguía adelante, cantando entre las piedras, acariciando las márgenes, haciéndose cada vez más fuerte. Todo se miraba en el río, ese hilo. El sol y las nubes, los árboles y la hierba, la luna y las estrellas, los animales que iban a beber el agua, las flores que se inclinaban sobre él, el picaflor con su pico de aguja, de flor en un bordado de colores. Todo lo guardaba el río, lo transformaba, de aquello se alimentaba. Y retribuía, en cosas buenas mutaba. Agua para beber, baño para tomar, lluvia para plantar, peces para comer, camino para viajar. A la mujer dueña de la voz le agradaba sentarse con sus hijos junto al río. Los niños jugaban, ella soñaba. Enredada en sus sueños, cantaba las viejas tonadas que oía cuando era pequeña, tonadas de hilos y telas. Estaba la mosca en su lugar, llegó la araña a hacerle mal, la araña la mosca la vieja al hilar. Y de noche, en casa, mientras surcía medias, pegaba botones, cosía dobladillos, su voz contaba las historias que había oído de otras hilachas de voz. Montones de historias, de mujeres e hilachas, hilos y hebras de todas las clases, punto a punto tejidas y en nuevas tramas convertidas. Cada noche una historia diferente, algunas muy antiguas. Había una vez 3 hermanas que pasaban todo el tiempo hilando el hilo de la vida de la gente. La primera tenía un pulgar enorme, pues con él tiraba el hilo del copo de lana en el uso y hacía madejas, gobernando los nacimientos. La segunda tenía el labio inferior inmenso, porque en él mojaba el hilo para enrollar los ovillos, determinando los destinos. La tercera tenía los dientes afilados, porque con ellos cortaba la hebra marcando la hora de la muerte de los hombres y mujeres. Algunas eran románticas, hablaban de amor eterno. Había una vez una reina que pasaba los días enfrente de un telar, tejiendo un tapiz. Muchos años atrás, su esposo había partido a la guerra y todos creían que no volvería nunca más. Muchos príncipes querían casarse con ella. Decían que el reino necesitaba un rey. Amenazaban, pero ella no cedía. Permanecía sola delante del telar, tejiendo hilo a hilo. Terminó por prometer que escogería otro esposo cuando el tapiz estuviera listo. Pero nunca terminaba. Lo que nadie sabía era que cada noche ella tiraba el hilo y deshacía lo que había tejido de día, para darle tiempo al tiempo,
tiempo para que su esposo pudiera llegar. Otras historias eran llenas de aventuras. Había una vez una princesa que vivía en un castillo, en una isla, en medio del mar azul. En el sótano del castillo, su padre, el rey, mantenía preso a un horrible monstruo que comía carne humana y aterrorizaba a los habitantes del reino. Ningún hombre había podido enfrentarlo, porque nadie lograba aproximársele o regresar después. Porque el sótano era un laberinto. Quien intentara entrar se perdía en las galerías sin fin que impedían avanzar. Un día llegó un príncipe que quería matar al monstruo y liberar al reino. La princesa resolvió ayudarle, pero no tenía armas, solo hilos. El hilo de sus pensamientos, el hilo de lana que hilaba. Dio al príncipe un ovillo de lana para que fuera desenrollando el hilo y marcando el camino. Otra noche, otra historia. Y cuando la princesa llegó a lo alto de la torre, encontró una vieja hilando delante de una rueca. Su pie hacía girar la rueda y el hilo se iba enrollando en un huso que rebrincaba. Parecía cosa de magia. Esos copos se iban transformando en una hebra. Dentro de poco sería posible hacer un tejido con ellos. Era algo muy bonito de ver. La princesa no resistió. Extendió la mano, tocó el huso y se pinchó un dedo. La vieja, que era la bruja disfrazada, soltó una carcajada y la princesa cayó al suelo, en un sueño profundo como si estuviera muerta. Y otra más. Con las manos heridas, los dedos ardiendo, la niña continuaba día y noche, noche y día, apenas parando para dormir. Deshebraba los tallos de ortiga, montones y montones de tallos que había llevado del bosque. Formaba hilos, hacía madejas, enrollaba novillos. Y, preocupada por el tiempo que corría veloz, fue tejiendo punto a punto las 12 túnicas de ortiga, esperando que llegara el día de verano en el que los 12 cabritos salvajes finalmente volvieran. Tenía que acabar a tiempo, para poder vestirlos con las túnicas que estaba tejiendo. Solo así el hechizo se rompería, y ellos volverían a ser sus hermanos queridos. Solo así podrían todos ir a casa de nuevo. Tantas historias diferentes, parecía que no tenían fin. El rey entonces encerró a la campesina en un enorme salón en lo alto de una torre, en medio de un montón de paja que llegaba hasta el techo, y le ordenó que hasta el amanecer hilara toda esa paja, hilo a hilo, hebra a hebra, hasta transformarla en oro. Si lo consiguiera, se casaría con ella. Si no lo consiguiera, sería condenada a muerte. Callados, los niños escuchaban. Al día siguiente hablaban de las historias, las recordaban todas, las dibujaban de cabo a rabo y no sabían que la hilacha de voz también estaba, punto a punto, tejiendo su historia. Quien cuenta un cuento aumenta un punto. Muchos cuentos, muchos puntos. Con cada historia la voz crecía, marcaba puntos, subía de punto. Más firme y más decidida, entendía más la vida. Y la dueña de la voz fue recordando a su madre y a su abuela, a otras mujeres en el mismo río, agachadas al pie de la corriente, lavando ropa, puliendo ollas, llenando cántaros de agua para llevar a casa. Siempre solo con su hilacha de voz, buena para rezar, arrullar niños, contar historias, decir palabras de cariño y concordar. Sí, señor, voy para allá. Amén. Siempre en la misma línea. Hasta que un día, la dueña de la voz abandonó esa línea. No quiso más esa vida de hacer punto. Siempre una carrera después de la otra, todo igual, punto a punto,
lanzada a lanzada de una aguja a otra, viene y va para atender a los otros. De la corriente del río a los rezos de la iglesia, de aquí para allá, sin ir hacia adelante, corriente y cruz, cruz y corriente. Pero la dueña de la voz siguió el hilo de su pensamiento y descubrió que podía ser diferente. Vio a su hijo dibujando un hilo de lápiz, puntos, trazos. Ven acá, hilo mío, dijo, y era realmente su hilo, su hijo, nacido de un punto diminuto, punto hecho de dos puntos, de hombre y mujer. Vida nueva con punto nuevo, listo para ver el sol. Pero un hilo alimentado, dentro de un río guardado, meses junto al corazón. Entra, hilo, ya va a oscurecer. La noche llegaba y el fogón la esperaba para darle punto al dulce. Cuando estuviera en su punto, se cansó. Punto final. Con mi madre fue así, con mi abuela fue igual. No quiero eso para mí. No voy a volver a dar más puntadas sin dedal. Ahora era punto de honra. Uniría un hilo a otros y sumaría su voz. Haría un canto, tantos cantos que lograrán alcanzarlos. En el punto más alto del cielo una estrella le sonreía, una hilacha de luz. Nunca más corriente y cruz. Ahora punto corriente, ahora punto de cruz. Vengan, hijas, vengan ya, vengan a oír nuevos cuentos. Nunca más perderé puntos. Vamos a bordar un mundo. Ahora mi línea yo trazo en un bordado que intento. Punto a punto, paso a paso, por un camino que esbozo, modelo que yo me invento. Todos juntos comenzaron un mundo nuevo a crear. Punto abierto, canutillo. Punto de asta y arena. Punto lleno y de cadena, deshilado. Punto ruso, punto de estrella y pespunte. Punto atrás y ni recuerdo qué más. Todos los puntos que existen y algunos más que se inventen. Y el lienzo se fue cubriendo con colores adornado. La historia se fue tejiendo con diseños de un bordado. Madre e hijos, punto a punto, crean un mundo en contrapunto. De igual manera que el río su hilo de agua engrosó, aquella hilacha de voz hasta lejos se esparció. Duró más que los diarios, fue más lejos que un avión. Se tornó un libro de historias aquí a su disposición, con punto de exclamación. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y espero que les haya gustado.